Al iniciar esta jornada de 15 de marzo, nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que nuestra fe no siempre ha sido fuerte. Hay momentos, papá, en los que deseamos seguirte con todo nuestro corazón, pero también, Dios mío, hay temporadas en las que nuestras fuerzas espirituales parecen debilitarse. Señor, tú conoces nuestras luchas internas, los momentos en los que nos sentimos firmes, pero también aquellos en los que nuestros pensamientos, nuestros temores o las circunstancias sacuden nuestra confianza. Así como conocías el corazón de Pedro, Señor, antes de que él mismo entendiera lo que estaba por enfrentar, también conoces lo que ocurre dentro de nuestro ser. Sabes, papá, cuando nuestra fe es fuerte y cuando comienza a ser sacudida. Hoy te pedimos que así como intercediste por Pedro, también sostengas nuestra fe en medio de las pruebas que enfrentamos. Que cuando nuestro corazón se sienta confundido, cuando nuestros pensamientos se llenen de temor o cuando las circunstancias intenten debilitar nuestra confianza, recuérdanos que tú estás obrando, incluso en medio de cada proceso. Señor, enséñanos a comprender que aún las pruebas pueden convertirse en espacios donde nuestra fe es fortalecida, pero nuestra vida es transformada a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, guiándonos, fortaleciéndonos en todo tiempo y en todo momento. Dejamos este día en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este pasaje ocurre en uno de los momentos más intensos del ministerio de Jesús. Y estamos en las horas previas a su arresto y crucifixión. Y los discípulos aún no comprenden completamente lo que está por suceder. Pero Jesús sí reconoce el proceso que viene. En ese contexto, Jesús dirige palabras muy personales a Pedro, porque es interesante que Jesús lo llama por su nombre original, o sea, Simón, Simón. Y en la cultura bíblica, repetir el nombre de alguien era una forma de esperar, de expresar, de persistir en esa seriedad, en esa atención y en ese afecto profundo. Y Jesús está hablando con ternura, pero también con una advertencia espiritual importante. Luego declara algo muy sorprendente porque dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amados, la imagen de zarandear el trigo proviene del proceso agrícola en el que el grano era sacudido para separar lo que era útil de aquello que no era útil. Y Jesús está revelando que Pedro enfrentará un proceso de prueba que sacudirá profundamente su fe. Esto muestra esa realidad espiritual que muchas veces olvidamos, porque la vida de fe no está exenta de conflictos espirituales. Pero sin embargo, lo más significativo del pasaje no es la advertencia sobre la prueba, sino la respuesta de Jesús. Porque Jesús dice: pero yo he rogado por ti. Y antes de que Pedro enfrente sus momentos de debilidad, cuando negara a Jesús 3 veces, Cristo ya está intercediendo por él. Y aquí vemos una dimensión profunda de la obra de Cristo, porque Jesús no solo es el maestro que enseña, también es el intercesor que sostiene la fe de sus discípulos. Y el objetivo de la intercesión de Jesús no es evitar completamente la prueba, sino preservar la fe en medio de ella. Porque Jesús no dice que Pedro no fallará, dice que su fe no faltará completamente.
Esto significa que aunque Pedro atravesara un momento de caída, su historia no terminaría ahí. La gracia de Dios no elimina todos los momentos de debilidad, pero sí preserva la posibilidad de restauración. Por eso Jesús añade: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que Jesús no solo ve la caída de Pedro, sino ve su restauración y ese futuro ministerio. Esto revela ese principio profundo del Evangelio, porque dice que Dios puede transformar nuestras experiencias de debilidad en herramientas para fortalecerlos a otros. Amigo y amiga que me escuchas en esta mañana, la historia de Pedro es profundamente humana. Pedro era apasionado, impulsivo, sincero en su deseo de seguir a Jesús. Pero sin embargo también experimentó momentos de debilidad y miedo. Esto nos recuerda que la fe no es un camino sin luchas. En algunos momentos de la vida espiritual podemos sentirnos firmes, pero en otros podemos experimentar esas sacudidas internas, las dudas, los temores o situaciones que desafían nuestra confianza. Jesús utiliza la imagen de ser zarandeado, y ser zarandeado implica sacudido, ¿verdad? Porque las pruebas de la vida muchas veces tienen ese efecto que sacuden nuestra seguridad, nuestra cuestión, nuestras convicciones, pero revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero el mensaje central de este pasaje no es la prueba, es la intercesión de Cristo. Porque Jesús sabía que Pedro fallaría, pero aún así lo amaba, lo sostenía y tenía un propósito para su vida. Esto significa que nuestra historia no queda definida únicamente por nuestros momentos de debilidad. La gracia de Dios tiene poder para restaurar, para levantar y para transformar, incluso en las caídas, en esas partes del proceso de crecimiento. Pedro, quien negó a Jesús por miedo, más adelante se convertiría en un líder valiente de la iglesia primitiva. O sea que el mismo hombre que fue sacudido por el temor terminará proclamando el Evangelio con valentía, con dedicación y con fuerza. Esto muestra que las pruebas no necesariamente destruyen la fe, muchas veces la purifican. Mi hermano, te invito para que mañana me acompañes en una nueva enseñanza, porque comenzar el día con Dios es lo mejor cada día. Bendiciones.